W11 es el máximo exponente de la palabra Fórmula 1. Si toda la categoría pudiese ser resumida, 80 años de historia en un solo auto, definitivamente sería una bella fecha plateada como esta. Carajo, hasta el diseño es hermoso. Que este auto era tan bueno, era tan rápido, que de cierto modo tuvieron que nerfearlo, por el bien de la trama. Porque sí, este auto rompió con la Fórmula 1. ¿Quieres que te diga por qué? ¡Claro! Antes de iniciar hablando del sistema DAS y cómo todos lloraron para que este fuera baneado, hay que hablar de los otros atributos que tiene este auto, como por ejemplo el motor Mercedes AMG F1 M11 EQ Performance, un motor de 1.6 litros V6 turbo híbrido que juntado al apartado híbrido generaba a las ruedas 1000 caballos de fuerza y 15.000 revoluciones por minuto. ¡Ay, cabrón! Una potencia que venía evolucionada de los anteriores Mercedes de Fórmula 1 de años pasados, pues hay que recordar que Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y durante un año Nico Rosberg le pegaron una tremenda arrastrada a toda la parrilla y por supuesto eso durante 7 malditos años. Esto gracias a la increíble aerodinámica diseñada por James Allison. Este señor es el que fue durante mucho tiempo el director deportivo de Mercedes, pero al igual que Adrian Newey, este hombre era capaz de doblar el aire a su voluntad. James Allison es como el ejemplo que di el Adrian Newey de Mercedes. Es un gran aerodinamista y técnico en general que ha sido indispensable para la escudería alemana. Allison cuenta con 11 títulos mundiales de constructores y 10 de pilotos, con 3 escuderías distintas, Ferrari, Renault y por su pollo, la misma Mercedes. Y es que durante toda la era híbrida de la máxima categoría, este hombre se encargó de mezclar el motor más potente de esta era, es decir, el Mercedes, con una aerodinámica que no sea tan corrosiva con los neumáticos y que mantenga un gran equilibrio entre velocidades en las rectas y en las curvas, tanto a altas como a lentas velocidades. Entre las características más notables se encontraba el diseño de los badge boards y por supuesto los deflectores laterales, que ayudaban a mejorar y gestionar el aire de manera más eficiente, mejorando así tanto la carga aerodinámica como la estabilidad del coche, haciendo que esta bella flecha de plata de carbono se manejara como un go-kart. Y sí, sé que tú, pequeño alfeñique que está viendo este video, has manejado un go-kart, pues se siente más o menos igual. Obviamente la velocidad y la frenada son incrementadas al 1000%. Pero esa sensación de poner el auto donde tú pones el ojo también está presente en este auto. El chasis del W11 es un monocasco de fibra de carbono compuesto con una estructura de seguridad en nido de abeja, diseñado para ser lo más ligero posible y lo más rígido posible, que complementado con discos de carbono afilados con pinzas de freno Brembo para detener a este semejante misil, haría de este auto una bestia que frenaba de 200 a 0 en tan solo 4 segundos. Así también como presentaba un sistema de enfriamiento altamente eficiente y crucial para mantener el rendimiento del motor y el sistema híbrido en condiciones óptimas. Mercedes desarrolló los radiadores y los canales de enfriamiento específicos para mantener el auto en temperaturas óptimas y operativas ideales, incluso en condiciones de alta carga térmica, haciendo de este auto prácticamente un todoterreno. Había calor, ganaba. Hacía frío, también ganaba. Cambios en altitud, también ganaba. No lo manejaba Hamilton, también ganaba. No. Nadie vence a Checo. ¡Hey, hey, hey, hey! Las pruebas de simulador del W11 eran perfectas, quetzalitos. Los tiempos de vuelta eran los más rápidos sobre la pista, así que sí, el W11 era una bestia en la Fórmula 1, quetzalitos. Pero por supuesto, esto era gracias y sobre todo al gran trabajo que Mercedes hizo tanto en la aerodinámica como construyendo uno de los mejores motores o el mejor de toda la era ahí, quetzalitos. Haciendo sí mucha innovación en un auto de carreras. Pero claro, y hay que tener en cuenta esto, lo que muchos llaman innovación, otros lo pueden llamar como trampa. Una de las grandes innovaciones que hacía del W11 la bestia en pista que todos conocemos es lo que Christian Horner describe como una vil trampa, el sistema DAS. Una de las características más innovadoras y controvertidas del Mercedes AMG W11 fue el sistema DAS, o como lo es su nombre en inglés, el Dual Axis Steering. Este sistema permitiría a los pilotos ajustar el ángulo de convergencia de las ruedas delanteras, moviendo el volante hacia adelante y hacia atrás, además de los movimientos normales de izquierda y derecha. Esto ofrecía muchísimos beneficios significativos en la gestión de neumáticos y del calentamiento de los mismos durante la vuelta de formación, haciendo de este bello auto una amenaza tanto en las sesiones de clasificación como en las sesiones de carrera. Y es que hay que considerar que Mercedes para este auto juntó el mejor motor, con la mejor aerodinámica posible y por supuesto lo
juntó con el que posiblemente es uno de los mejores pilotos de toda la historia y un sistema tan innovador que parecía trampa. Como se los dije, simplemente creó una obra maestra y posiblemente uno de los mejores autos de carreras de toda la historia. El dominio del W11 fue épico y aplastante. No solo fue dominante en las carreras, sino que también destacó en las sesiones de clasificación. Desde las 17 carreras que hubieron en el 2020, gracias a la pandemia, Lewis Hamilton logró 10 y Valtteri Bottas logró 5, dejando únicamente una pole position respectivamente a Lance Stroll y a Max Verstappen. Su capacidad para generar una vuelta rápida lo convirtió en un habitual de la pole position, lo que le permitió controlar el ritmo de las carreras desde la primera posición. Pero incluso cuando no estaba saliendo desde la primera plaza de la parrilla, con las condiciones que lo dificultaban mantener aquella posición, el W11 demostró ser extremadamente versátil, mostrando un rendimiento sobresaliente en condiciones secas como en mojadas. Esto fue evidente en carreras como el Gran Premio de Turquía, donde Hamilton y el W11 brillaron en condiciones de lluvia, dándole no solamente la victoria a este épico monoplaza, sino consagrando su 10ª victoria de la temporada y dándole a Lewis Hamilton su 7º título mundial, poniéndole únicamente a la par de Michael Schumacher como el piloto más ganador estadísticamente hablando de la Fórmula 1. Y viendo cómo las reglamentaciones de la máxima categoría aspiran a tener autos más sustentables pero más lentos, parece que los récords del W11 que posee seguirán intactos por un largo rato. Este auto no solo fue dominante en términos de rendimiento, sino que también introdujo innovaciones que cambiaron el tablero de juego en la Fórmula 1. Simplemente no hay más palabras que puedan demostrar el poderío que esta mítica máquina tenía. El W11 es y siempre será no solo el auto más rápido de la máxima categoría, sino también una maldita leyenda. Y es que, queridos amantes del deporte motor, ¿quién no conoce esta mítica cajetilla con ruedas? ¿Quién no conoce las leyendas y mitos que rodean no solamente a Senna y Prost, de los cuales ya se viene un video pronto, sino también que rodean a la máquina que los hizo campeones del mundo? Y por supuesto, el GOAT de la Fórmula 1. Una máquina que tiene aún el récord de ser el auto más exitoso de la Fórmula 1, teniendo un porcentaje de victorias del 93,8%, es decir, 15 de 16 victorias en la temporada del 98 entre Ayrton Senna y Alain Prost. Hay algo que este joven no haga bien. Y es que cuando Honda y McLaren se unieron, decidieron hacer un auto de pruebas, un auto que ya tenía la unidad de potencia japonesa y que sirvió tanto para desarrollar el motor como el monoplaza de la temporada de 1988. Pero al igual que tú y yo, dejando todo el último momento, a solo 4 meses de la primera carrera de la temporada, el MP4 aún no existía, no había diseño, ni motor, ni absolutamente nada. Por lo que tan poco margen de tiempo, McLaren decidió usar una estrategia que parecía no tener sentido, pero que al mismo tiempo lo tenía todo. Y es que la clave de hacer un buen coche es la de no darle ninguna pieza más importancia que otra. ¿Así nada más? Sí. Y fue así como hicieron un auto que fuera bueno en cada tornillo puesto en él. Y que juntado a la receta ganadora de una pareja de pilotos increíblemente talentosa, ingenieros ideales para el diseño, una gestión de estructura bastante eficaz junto con un implacable chasis y un motor incomparable, hicieron de este auto y de sus pilotos grandes campeones mundiales. Los encargados del proyecto McLaren MP4 fueron Gordon Murray, que venía de la escudería Brabham, y del señor Nichols. No es el señor Nichols, Steve Nichols, que llenó el vacío dejado por John Bernard, el cual se marchó el equipo McLaren para irse a Ferrari, teniendo ahora un auto igual de talentoso que el de Senna y Prost, pero tras el diseño de esta increíble máquina. Y es que la llegada de Senna condicionaría la llegada de los motores Honda, unos motores que habían estado desarrollando junto con Lotus, unos V6 turbo de 1.5 litros que desarrollaban una potencia de 700 caballos de fuerza y 12.500 revoluciones por minuto. Estos motores fueron diseñados para ser muy eficientes al momento del consumo de combustible, pero sobre todo para ser increíblemente fiables. Eso gracias a que la FIA exigía regular los motores turbo para ponerlos a la par con sus hermanos atmosféricos. Y es que los motores turbo mostraban una amplia ventaja respecto a los motores atmosféricos, haciendo que estos autos estadísticamente ganaran muchísimo, pero muchísimo más, y tuvieron un mayor dominio en la pista. Pero claro, rebajarlos no era fácil, pues se reguló el peso de los mismos, haciendo que los turbos pesaran 40 kilos más y también regulando cuánta gasolina podían tener los mismos autos.
pues los atmosféricos tenían una capacidad de 215 litros de combustible, mientras que los motores turbo se les permitía únicamente 150 litros, por lo que el motor Honda necesitaba de un ligero empujón para poder ser la leyenda que fue. Y es que para recuperar cualquier posible pérdida, Honda trabajó en una mezcla especial de combustible con Shell para evitar la detonación prematura y el precalentado de combustible, haciendo una mezcla potente que hace que el auto fuera más fácil de conducir que los demás autos turbo. Y que aún así con eso, este tuviera una amplia ventaja respecto a los motores atmosféricos, haciendo que este auto y ese motor en específico estuviese en un punto en medio entre el ser ilegal, verdad Ferrari, y el tener una gran ventaja respecto a los demás. Aparte, claro, de que estaba acoplado a una transmisión manual. ¡Sí! Una transmisión manual acoplada a un embrague desarrollado por T-Log para Lotus en el año de 1987, que pasaría a formar parte de la misma transmisión Weissman McLaren de 6 velocidades. Una transmisión que haría que el auto fuera fácil de controlar en las curvas, mediante el downshift, pero que claro también fuera capaz de ser precisa y de no perder tiempo al momento de hacer los cambios. Todo eso se juntó con el acero monocasco de fibra de carbono de forma rectangular o de bañar, con un solo plano, haciendo que su rigidez sea espectacular y que al mismo tiempo tenga una ventaja aerodinámica destacable para su época, que combinaba su motor turbo y que hacían que cortara el viento y fijara el auto al suelo conforme se aceleraba. De igual manera se elaboraron pontones que encargaban de desviar el aire al corazón del Honda de esta mítica máquina, y que era capaz de, por supuesto, hacer... No, carro equivocado. Ese era capaz de hacer... Una vez finalizado el diseño y fabricación del primer McLaren MP4, tras haber corrido unos cuantos kilómetros con este coche, el mismísimo Alain Prost dijo a Ron Dennis que este auto ganaría el campeonato del mundo. Y vaya carajo, este auto lo logró, pues el MP4 ganó 15 de las 16 carreras, perdiendo únicamente en Monza después de la colisión entre Senna y el Williams de John Lewis Lechler. Pero este auto lo único que ocasionaría sería una batalla entre compañeros de equipo, que pues muchos de ustedes puede que ya la conozcan, la mítica guerra en box entre Ayrton Senna y Alain Prost. Pues el gran Ayrton Senna logró hacer 13 pole positions en la temporada, de las cuales logró triunfar en 8, otorgándole el título de campeón del mundo en el año de 1998. Pero aún así, su rival también 3 veces campeón del mundo, Alain Prost, no se quedaba muy atrás. Pues este logró 2 pole positions y ganó 7 carreras, obteniendo 3 puntos menos que el piloto brasileño, haciendo que el también nombrado profesor fuera subcampeón del mundo en esa temporada y dándole un pie a una de las mayores rivalidades en la historia del deporte motor. Así que déjame en los comentarios si te gustaría un video acerca de la épica pelea entre el Rey Senna y el profesor Prost. Y es que el tercer lugar, Gerhard Berger, en ese entonces piloto de Ferrari, estuvo a 46 puntos de Alain Prost, haciendo que esa temporada fuera bastante parecida a lo que vimos en el 2016 con Rosberg y Hamilton, pero que aún así, los que resultaron ser más ganadores en esa pelea fueron nada más y nada menos que la misma McLaren, que pues estos lograron obviamente el campeonato de constructores con 999 puntos al finalizar el certamen, haciéndose de uno de los puntos más altos en la escudería. Y como ya lo dije, este auto fue pieza clave para que el nombre de Ayrton Senna quedara en la historia y que el McLaren demostrará una vez más de qué está hecho, por supuesto con el GOAT de la Fórmula 1. Este auto era ligero, con mucha carga aerodinámica y un frenado eficaz y un corazón nipón sobresaliente que nos llevó mucho a decir que no solamente es uno de los mejores McLaren en toda la historia, sino que también es uno de los mejores autos de toda la Fórmula 1. Hay autos que ganan carreras. Hamilton wins the Turkish Grand Prix. Otros que definen campeonatos. Is champion of the world. Y luego está el Ferrari F2002. Este monoplaza no solamente venció a sus rivales, los destrozó, los dejó humillados y rezando por un milagro a cada curva. Era más que un auto, era un arma diseñada para la perfección. En los años 2000 surgió el reinado del Kaiser Rojo, la época que consagró el nombre de Michael Schumacher con letras de oro en los libros de historia. Muchos son los autos que el mítico Barón Rojo usó, pero sobre todo hay un auto en específico que fue el mejor. Este Titán Escarlata latía el Ferrari tipo 51, un V10 de 3.0 litros que no solamente era un motor, era un grito de guerra mecánico. Imagina esto: 835 caballos de fuerza, rugiendo a 18.500 revoluciones por minuto, tan pero tan afinado que parecía desafiar las leyes de la física y de la cordura, carajo. Mejor sonido de la historia.
Este motor no solo era potente, sino también más fiable que unas elecciones democráticas en Venezuela. Bueno, mucho más confiables. Fabricado con materiales ligeros y resistentes como titanio y carbono, cada componente estaba diseñado para maximizar el rendimiento y minimizar el peso. Era como si el motor estuviera en una dieta de gimnasio, dejando a sus rivales preguntándose si había firmado un pacto con el diablo o simplemente tenía el mejor motor de la historia. En total, el F2002 logró 15 victorias. Ferrari se llevó el campeonato de constructores, demostrando que no solamente eran los reyes de las pistas, sino que también los maestros del diseño. Con su sistema de inyección electrónica avanzada y un diseño de escape que maximizaba la salida de gases, este auto estaba poseído por Satanás. Y todo eso sin un solo problema mecánico. El F2002 no solo era un coche, era una obra maestra de la ingeniería. Pero ¿por qué se valora tanto este auto y no los otros 5 con los que Michael también se consolidó como una leyenda de la Fórmula 1? Y sobre todo, ¿por qué creo que esta nave está un poquitín infravalorada? Y sobre todo, ¿cuál es la historia detrás de esta gran nave? La historia del Ferrari F2002 está marcada por 3 cosas: la innovación técnica, un equipo liderado por algunos de los ingenieros más brillantes de la Fórmula 1, sobre todo por el hambre de ganar, pase lo que pase. El auto fue diseñado por Rory Wright, con el apoyo ingeniero de Paolo Martinelli, y para el motor Ross Brown como director técnico. Este monoplaza representó el pináculo de la colaboración con Ferrari a principios de la década de los 2000. Como lo dije, Ferrari venía de ganarlo todo por esos años, pero el querer parar no es algo que esté en el ADN del cabalino rampante, o al menos hasta que llegó Mattia Binotto y llevó todo al carajo. A pesar de las victorias, de los récords que rompió y de que Michael con su propio talento ya estaba a la par del legendario Juan Manuel Fangio, estos querían no solamente igualar esos récords, sino que querían superarlos. Es por eso que a pesar de que el F2001 fue un éxito y fue el auto campeón del mundo, siguieron rascando hasta encontrar más oro. Y fue así como el F2002 se basó en el éxito de su predecesor, el F2001, pero que implementó avances significativos que lo hicieron sobresalir. Como lo dije anteriormente, el motor tipo 51 era una evolución del modelo anterior, optimizado para reducir peso y aumentar la eficiencia aerodinámica y mecánica. El uso de tecnologías avanzadas como la microfundición para el bloque del motor y el rediseño de componentes internos ayudaron a reducir masas giratorias y de fricción, mejorando así su rendimiento y, como lo dije, su fiabilidad. Pero a diferencia de, por supuesto, las creencias del legendario Enzo Ferrari, en la Fórmula 1 moderna, que es más o menos de 30 años para acá, el motor ya no hacía todo el trabajo. Ahora, para que un auto fuera 100% eficiente y sobre todo que fuera un auto exitoso, se necesitaban de otros componentes que hacían de estos autos no solo el motor, sino también el trabajo en equipo, el piloto y, por supuesto, tecnología como la aerodinámica y transmisiones y demás aparatos que, como lo dije, hicieron de este Ferrari una leyenda. Una de las innovaciones más importantes fue su caja de cambios de titanio, la cual fue compactada y extremadamente aligerada, que incorporaba un sistema de cambio directo sin embrague. Este diseño redujo considerablemente el peso total del auto y bajó su centro de gravedad, lo que mejoró su maniobrabilidad y sobre todo la velocidad, haciendo un auto extremadamente rápido y extremadamente neutro, ¿verdad, Red Bull? ¡Idiota! Tanto el legendario Michael Schumacher como el también legendario Rubens Barrichello pudieron sacarle la potencia a este auto, ¿verdad, Red Bull? ¡Idiota! Uno de los principales factores en los cuales este Ferrari se convirtió en una total y absoluta leyenda fue nada más y nada menos que con la aerodinámica. Y es que este bello albondigón boloñese italiano fue diseñado con un enfoque más minucioso en la eficiencia del flujo de aire, pues el F2002 presentó unos pontones laterales extremadamente bajos, una característica única para su época. Esto se logró reposicionando los radiadores, que fueron inclinados hacia adelante. Este diseño permitió un perfil más bajo, reduciendo la resistencia y mejorando el flujo de aire hacia el difusor y el alerón trasero. Este detalle no solo maximizó la eficiencia aerodinámica, sino que también mejoró la refrigeración, un aspecto crítico en las competencias de alta intensidad. Así también, el sistema de escapes también recibió una atención especial. En lugar de expulsar los gases hacia arriba como el F1-2002, el F2002 redirigió los gases hacia atrás, mejorando la eficiencia de flujo en la zona de aire trasera. Esto no solamente contribuyó a una mejor estabilidad, sino que permitió que el aire caliente ayudara a extraer el calor de los radiadores, complementando el diseño aerodinámico con los pontones, que lo hicieron con el apodo del Ferrari de forma Coca-Cola. Las mejoras aerodinámicas y, por supuesto, de innovaciones de este mismo motor hicieron que este Ferrari no solamente se convirtiera en uno de los autos más legendarios de la categoría, sino también en uno de los más rápidos, ganándose, por supuesto, un estadio en el podio y que muchos no lo consideran como tal, pero yo en lo personal lo meto sí entre los 4 mejores monoplazas de toda la historia.
Por supuesto, hablando del McLaren MP4 de Ayrton Senna, el Red Bull RB19 de Sergio Pérez y Max Verstappen, y por supuesto, el legendario W11, con el que Lewis Hamilton se coronó como el máximo ganador a nivel mundial. El Ferrari F2002 no solamente fue un auto de carreras, fue una obra maestra de la ingeniería y un emblema de la perfección competitiva. Cada curva que tomó, cada recta que dominó y cada bandera a cuadros que cruzó contó una historia de un equipo en completa armonía, con un enfoque implacable hacia la victoria. Este monoplaza no solamente marcó una temporada, marcó una era, demostrando que la grandeza no es un accidente, sino el resultado de innovación, talento y, por supuesto, determinación y obsesión absoluta por la gloria. Uno de los fuertes de este auto, que hacen de este el auto más dominante, ¿qué digo dominante? Aplastante, humillante auto de todos los tiempos en la Fórmula 1. ¿Quieren que les diga por qué? ¡Claro! Este motor sigue las actuales regulaciones de la Fórmula 1, un reglamento que sustituyó los motores V8 por unos motores V6 turbo híbridos, motores que si bien son los más pequeños que ha tenido la categoría, también son los más rápidos, alcanzando velocidades punta de poco menos de 350 km/h. Queridos amantes del deporte motor, ya todos sabemos la chinga que le metió Red Bull a todos los otros equipos en las últimas 2 temporadas de la Fórmula 1. Y eso se debe nada más y nada menos a que esta bestia, esta increíble máquina que tienen aquí enfrente, tiene nada más y nada menos que 900 perros caballos de fuerza y 15.000 revoluciones por minuto. Producido por Honda y que ahora, bueno, pasó de cierto modo a ser únicamente de Red Bull después de que Honda saliera de la máxima categoría hace algunos años, pero bueno, el logo de Honda sigue estando dentro del carro y el motor prácticamente es todo diseño Honda, así que sí, Red Bull Honda. Para los que no sabían, este es un motor V6 turbo híbrido de 1.6 litros con 4 válvulas por cilindro, que bueno, tiene un sistema híbrido. Este sistema híbrido no es como el de un estúpido y sensual Toyota Prius, que quien lastimó a Toyota. Este auto es genial, está hermoso. Y es que los motores híbridos de la Fórmula 1 almacenan la energía producida tanto en la frenada como la energía de calor que se produce en el escape para darle un pequeño boost al motor de combustión, un pequeño empujón al motor de combustión, y que en conjunto todo el auto no solamente alcanza una velocidad punta más alta, sino que incluso se dice por ahí, dicen las malas lenguas de nuestro querido doctor Marco, que este motor, el motor de esta bestia puede incluso llegar hasta los 1000 caballos de fuerza. ¡Ay, cabrón! Poquito menos que un Supra. Como ya todos lo podemos deducir, si bien el motor es un factor importante, también hay varias cosas que influyen en las velocidades que puede llegar a alcanzar un auto fórmula. Otro factor que influye es el peso del auto, y solo quiero que se den una idea con el motor. El motor pesa únicamente 160 kilogramos, pero todo el conjunto del auto en sí llega a pesar únicamente 798 kilogramos. 798 kilogramos con un potencial de 1000 caballos de fuerza. La ingeniería puesta en un auto de Fórmula 1 es simplemente de otro planeta, quetzalitos. Y bueno, ¿saben quién más también es de otro planeta? Nada más y nada menos que este hombre. Ah, ¿verdad? ¿Se la creyeron? Este hombre es capaz de doblar el aire a voluntad. Este hombre es capaz de crear simplemente las máquinas más veloces en toda la faz de la Tierra. Y así que me pongo de pie, me vuelvo a sentar y me vuelvo a poner de pie. Este hombre es nada más y nada menos Adrian Newey. ¡Santos bacalaos! ¡Es el jefe! Adrian Newey es un ingeniero y diseñador de Fórmula 1 que se ha encargado de fabricar muchos de los autos más dominantes en toda la historia de la categoría. Y es que si bien el trabajo de mi tío Adrian sí se basa en sustentarse en un motor poderoso, él se encarga de usar el flujo de aire como una arma, sobre todo como una ventaja contra todos sus rivales, ¿sí? Y bueno, eso es para que tengas un pequeño contexto de que este hombre por su propia cuenta tiene 12 títulos de pilotos, 11 de constructores, y que en total hacen que este señor especializado en aerodinámica se consagre con 23 títulos mundiales de la Fórmula 1. ¡Cielos, qué macizo! Pero quetzalitos, nos estamos desviando un poco del tema, así que vamos a hablar de cómo Adrian Newey fue capaz de crear un sistema de triple DRS y de cómo logró hacer del RB19 el auto más veloz sobre la faz de la Tierra. Hacia el alerón trasero, que se encargará de disminuir el aire sucio hacia los autos perseguidores, pero claro, para esos casos de persecuciones cercanas, Red Bull ya tiene prevista una de sus armas secretas. Sistema DRS, que ha sido denominado por los expertos como el triple DRS, o como yo le digo, el Dale Recio, Sergio. Que en conjunto el auto funciona de manera perfecta.
El aire fluye a través del alerón frontal, lo redirige hacia el fondo plano o hacia las tomas de aire y luego lo redirige hacia el alerón trasero para mantener el triple DRS, logrado por la excelsa integración del alerón principal con el alerón que se coloca en la parte de atrás, denominado como el beam wing o por supuesto como muchos lo pueden llegar a conocer, el difusor del tren trasero, haciendo que el flujo de aire que sale directamente del suelo suba a través del beam wing hacia el alerón trasero, reduciendo aún así más la carga aerodinámica del auto para hacerlo aún más veloz en las zonas de DRS, desatando su furia de monoplaza no solamente en las clasificaciones, sino también en las mismas carreras. Todo ello se ha visto reflejado en las velocidades máximas logradas por los Red Bull en el Gran Premio de Miami. Checo Pérez logró poner su monoplaza a 342.8 km por hora, mientras que Max Verstappen se quedó en 341,2 km por hora. A día de hoy le podemos adjudicar al RB19 nada más y nada menos que 18 victorias, más de 725 puntos, un campeonato de pilotos, un campeonato de constructores, y estas cifras simplemente son a 3 carreras de que termine el campeonato mundial de la Fórmula 1. Con este auto, Max Verstappen se ha vuelto el piloto con más victorias en una sola temporada de la Fórmula 1 con más de 16, mientras que nuestro rey de las calles se ha logrado consagrar con 3 victorias contando la carrera sprint en las calles de Bakú y con 2 pole positions, estando a nada o prácticamente ya superando lo que fue la temporada 88 de la Fórmula 1, cuando el equipo McLaren conquistó 15 de las 16 carreras, es decir, un porcentaje de victoria del 93% en ese año.